Ok, ¿cómo están, iglesia? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les voy a pedir que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 14. El pastor me ganó la bienvenida, a los nuevos ya la dio, entonces ya mejor vamos directamente al texto. 1 Corintios capítulo 14. Es larguito el texto que vamos a estar leyendo esta tarde, pero ténganme paciencia y síganme con su vista, por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leer, oramos y comenzamos con la exposición. Dice así: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo sé el significado de las palabras, si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido, Dios, que me ayudes a exponerla fielmente y que me ayudes, Dios, como a todos los que exponemos tu palabra, a hacer lo que nosotros no podemos: obrar en el corazón, convencerlos, confrontarlos, pero también confortarlos. Te lo ruego, Dios, ayúdame. No eras espiritual, te tocó escuchar eso, ¿no? O si tú no hablas en lenguas, te falta algo, hay algo que falta, ¿no?
Si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Llegaron a escuchar eso? Y en algunos casos, yo personalmente lo escuché, no es mentira. Si no hablas en lenguas, pues no eres salvo. Así llegó a ese extremo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el sello, ¿no? Y una carta no puede llegar a su destino si no lleva el sello. Entonces, pues no vas a llegar al cielo porque no llevas el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, recuerdo que en la iglesia en la que yo crecí, una iglesia carismática, hacían cultos de aposento alto, así le llamaban. El énfasis y el propósito de estas reuniones es que todos habláramos en nuevas lenguas. Y estos cultos se hacían 1 o 2 veces al año, ¿va? Pero pocas veces éramos motivados, hermanos, a ver por las necesidades de los demás. No, la necesidad mayor era que habláramos en nuevas lenguas, ¿no? No éramos motivados, hermanos, al servicio de los demás, a ver cómo podíamos ayudar a nuestros demás hermanos del cuerpo de Cristo, ¿no? En la enseñanza, en la misericordia, en la hospitalidad, en la generosidad. No, eso no lo oías, ¿verdad? El énfasis principal era que toda la iglesia hablara en lenguas como en el Pentecostés. Eso sí era una buena predicación y una buena motivación. De hecho, hermanos, recuerdo que en un culto juvenil se acabó la reunión, pero los músicos seguían tocando y los jóvenes dijimos, nadie se va de aquí hasta que hablen lenguas, ¿no? Entonces, pues los jóvenes nos creamos, hicimos bolita y vamos a orar para que Dios nos dé este don. Le dimos la indicación al líder de alabanza que tocara esos cantos de adoración, ¿no? Porque con los de adoración hay más probabilidad de que descienda el Espíritu, ¿no? Entonces el grupo empezó a tocar, duramos un rato de rodillas, orando a Dios. Y bueno, hermanos, no sucedió nada, ¿verdad? Terminamos yéndonos a cenar, a comprarnos hamburguesas y un poquito decepcionados, ¿no? Iglesia, y es que un malentendido del uso de los dones espirituales y de su propósito puede llevar a la frustración, a envidias, a celos dentro de la iglesia. Y como sucedía también en Corinto, al desorden, ¿no? Y bueno, nosotros como iglesia, familia de fe, hermanos, no estamos ajenos a usar también de una manera incorrecta los dones que el Señor nos ha dado. Por eso, lo que yo te quiero predicar esta tarde es esto, y es con lo que yo deseo que te lleves en tu corazón. Dios quiere la edificación de su iglesia, por tanto, usa tus dones correctamente, pero sobre todo, proclama su palabra. ¿De acuerdo? He dividido, hermanos, este sermón en 3 encabezados. El primero lo vamos a ver del capítulo 1, perdón, del versículo 1 al versículo 5. Y le he puesto alcanzar el amor y edificar a la iglesia, el propósito de todo creyente. Sabemos que la iglesia de Corinto había sido enriquecida en Cristo, en palabra, en conocimiento y en dones. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 1. Pero ellos tenían un problema, hermanos, y creo que ya sabes qué era. Es que eran algo inmaduros. De hecho, en 2 ocasiones el apóstol Pablo les dice que son como niños, ¿verdad? Se dice que las marcas principales de la adoración entre los corintios era la espontaneidad, las revelaciones personales, además del desorden por el mal uso de las lenguas. Algo que no está muy ajeno a lo que vemos tristemente, lo digo con todo mi corazón, en algunas congregaciones, ¿no? Sabemos, hermanos, que este don estaba siendo más sobrevalorado que otros, por lo vistoso, por lo llamativo, ¿no? Preparar la cena del Señor en una reunión, en una sinagoga, no, o sea, eso no está chido, dirían los jóvenes, ¿no? Qué aburrido. Levantar las ofrendas, tampoco. Estacionar los camellos, los caballos afuera de la sinagoga, no, o sea, eso quién lo ve, no. Hablar en lenguas, hermanos, wow, esto sí era un super don que todos deberían de tener. Pero hablar en lenguas, hermanos, había un problema en esto, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera tajante dice esto. Y esto lo vamos a encontrar en los primeros 5 versos. Y sígueme con tu vista, por favor. Dice el apóstol Pablo, deseen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen.
El que profetiza habla a los hombres para edificación. El que profetiza edifica la iglesia. El que profetiza es superior al que habla en lenguas. Todo esto en los primeros 5 versículos. Pudiéramos cerrar la Biblia, hermanos, orar e irnos a la casa. Pero es largo el pasaje, tengo que continuar. ¿De acuerdo? Pablo comienza, hermanos, el verso 1 diciendo: procuren alcanzar el amor. Hay otra versión de este pasaje que dice que el amor sea la meta más alta. ¿De acuerdo? Pero inmediatamente, hermanos, ¿qué vemos que dice el apóstol? Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Y esto es algo curioso, hermano. Lo que pasa que podría haber una confusión con lo que Pablo había dicho en el capítulo 13. ¿Recuerdan? Sigan el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor no se regocija en lo suyo. Terminó el capítulo 13 diciendo así: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de todos que sea el amor. Estos dones, hermanos, son importantes, ¿de acuerdo? Pero quizás los corintios podrían confundirse. Ok, entonces dejamos a un lado los dones y buscamos el amor. Y dice Pablo, no, los dones son importantes, pero ejercidos de una manera correcta. A esta iglesia, hermanos, el emocionalismo y lo llamativo del don de lenguas les había hecho olvidar que la profecía era más importante, porque esto sí edificaba a la iglesia. Mira lo que dice el verso 3 y el verso 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y bueno, hermanos, quiero hacer un pequeño alto aquí. ¿Qué era profetizar o qué era el don de profecía y el don de lenguas? De acuerdo, voy a leer algo que Armando nos compartió hace 3 semanas, que habló también, o empezando este tema de los dones espirituales. ¿Qué eran los profetas? Eran personas que Dios controlaba para que ocasionalmente sirvieran de portavoces para predicar algo que tuviera que ver con el evangelio o la persona de Jesús. Pero también estos profetas eran usados para revelar a la iglesia la voluntad de Dios. Y aunque en mi pasaje, hermanos, cuando se habla de profetizar, es más esta palabra de proclamar un mensaje claro. De hecho, la palabra en griego que vemos más en mi pasaje, en griego es la palabra profeteuo, que significa hablar de una manera inspirada o proclamar la palabra de Dios. El don de lenguas era la capacidad dada por el Espíritu Santo, que consiste en hablar en otro idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje de Dios. ¿De acuerdo? ¿Quieres saber más? Pues te invito que veas la predicación del pastor Armando. De hecho, ya está en YouTube. Síguenos en YouTube y aplánale a la campanita. Aprovechar, ¿de acuerdo? No, porque muchos nos siguen las cuentas de Familia de Fe. Pues sigue las cuentas de Familia de Fe. Ahí está en YouTube la predicación de Armando. Y si tienes dudas sobre esto, la verdad Armando habló un poquito más. Hermanos, no me puedo tener a explicar todo esto, pero Armando habló sobre su vigencia, sobre lo que creemos en Familia de Fe. Por eso te invito a que la busques, la predicación en YouTube. ¿Ok? Ok, hermanos. Entonces, para Pablo, hermanos, proclamar un mensaje de Dios, claro, de Dios, era de más edificación que hablar en otro idioma que nadie entendía. ¿De acuerdo? Pero Pablo nos dice que hacía la profecía, ¿de acuerdo? Dice que la profecía, hermanos, el que profetiza hablaba a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Esta palabra edificar, hermanos, también significa construir. Es decir, hermanos, es la idea de aquel que construye algo con la idea de que nunca se caiga, sino que se mantenga en pie. También dice que al profetizar nosotros exhortamos, y esto es estimular. Es la idea de aquel que construye algo. Es la idea del entrenador que al medio tiempo reúne a ese equipo y les dice: vamos equipo, sí podemos, ¿no? Vamos a hacer lo que trabajamos entre semana y podemos sacar la victoria. Esto es exhortar, es estimular. Pero también dice que profetizar es consolar, o consolamos cuando nosotros profetizamos.
Esto es, hermanos, fortalecer a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo logremos cuando profetizamos, cuando hablamos un mensaje claro de la palabra. Entonces, hermano, estás viendo lo importante que es profetizar, ¿no? Hablar algo entendible. Los versos 4 y 5, hermanos, parecen acoplarse a lo que Pablo les decía en el capítulo 13 y que oímos en la predicación anterior por medio de nuestro pastor Luis Mario. Usa tu don por amor a tu prójimo. Mira lo que dice el verso 4 y 5. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El que habla en lenguas, hermanos, Pablo es claro, a sí mismo se está edificando. Pues ¿sabes qué, hermano? Alguien puede decir, pero pues yo me edifico, pero eso es egoísmo, porque los dones no son dados para que tú te edifiques y tú sientas bonito. Los dones son dados para que edifiques a tus hermanos, ¿de acuerdo? Dijo alguien, hermanos, el valor de la comunidad es mayor que el del individuo. Por esto, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, porque edifica a la comunidad de creyentes. Ahora, hermanos, y para terminar este punto, en nuestra iglesia hoy en día puede darse también este abuso de los dones. ¿De qué manera? Cuando son usados con otro fin, cuando son usados para beneficio propio. Quiero hacerte unas preguntas de reflexión, hermano, y medítelas por favor en tu corazón. ¿Estás buscando el bienestar general de la iglesia al usar tus dones o solo buscas tu bienestar? ¿Tu don beneficia al cuerpo de Cristo o tú te beneficias de tu don? ¿Usas tus dones, hermanos, para manipular a otros? Eso existe, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores no ves, va? Con esta elocuencia para hablar. Y si tú dices, si este hermano predicara la palabra fielmente, wow, sería otra cosa, ¿no? Pero ves a hombres con una agilidad para hablar, pero lo usan de una manera incorrecta. Ahora, hermanos, ¿qué te impide usar tus dones? ¿Qué te está impidiendo, hermano, que uses tus dones? Y esta última pregunta me gustó. Y es un poquito fuerte, hermano, ¿verdad? No te vayas a enojar conmigo. ¿Por qué tus dones los utilizas muy bien en otros lados? En la iglesia, en el trabajo, en tu escuela, en tu familia, pero en la iglesia no. ¿Por qué tus dones los usas muy bien en cualquier parte, pero en tu iglesia no quieres? Dijo alguien, hermanos, cuando nuestros corazones están en los lugares equivocados, no es de extrañar que nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros recursos, nuestras habilidades constantemente aterricen también en los lugares equivocados. O lo peor, que nunca aterricen. Y eso sí está peor. Creo que a veces, hermanos, no hemos dimensionado y no hemos pensado que daremos cuenta por estos dones. ¿Recuerdas aquel, y lo mencionó el pastor Luis Mario, aquel hombre del talento, ¿no? ¿Qué hiciste con el talento que te di, con el don? Pues, por ahí lo puse, ¿va? O sea, a algún lado debe estar. Hermano, vamos a dar cuenta por nuestros dones. ¿Te has puesto a pensar esto y has reflexionado? Bueno, sigue reflexionando en estas preguntas y ahora pasemos al punto número 2 o mi encabezado segundo, que dice así, y lo veremos del verso 6 al verso 19. Le he titulado, usa tu entendimiento para edificar y enseñar a otros.
En estos versículos siguientes, Pablo persiste en explicar su postura referente al don de lenguas. Tanto así, hermanos, que habla él o él se pone en primera persona y utiliza dos ejemplos para dejar clara su argumentación. Y sígueme con tu vista, por favor, versículo 6. Ahora bien, hermanos, dice Pablo, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Pablo es claro, hermanos, aunque yo mismo vaya en persona, ¿verdad? De nada les va a aprovechar si voy a visitarles y les empiezo a hablar en lenguas. ¿Eso en qué edifica? En cambio, ir con palabra de revelación, de conocimiento, de profecía y de enseñanza, eso sí sería de gran edificación. Estas cosas proclamadas de una manera entendible sí edifican a la iglesia. En otras palabras, hermanos, ni siquiera un apóstol, ni siquiera un pastor, por más ungido que pueda estar, podría edificar a menos que hablara de tal manera que le entendieran sus oyentes. ¿Estamos de acuerdo? Y enseguida, hermanos, Pablo usa dos ilustraciones. Me encanta Pablo porque ya les había dicho en mi prédica anterior que las ilustraciones a mí son de gran ayuda, ¿no? Porque me ayudan a entender algo y Pablo va a usar dos ilustraciones muy padres, ¿no? Sígueme con tu vista, ¿verdad? Dice el verso 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? ¿Te puedes imaginar, hermanos, al grupo de alabanza? Gloria a Dios por el grupo de alabanza, ¿no, hermanos? Un aplauso mudo para ellos. Para que no. Ok, ¿te puedes imaginar al grupo de alabanza, hermanos? Felipe tocando en do, Tony tocando en fa. El del bajo, pues ese no se oye, ¿va? Entonces, no hay problema. Pero imagínate el de la acústica tocando en la y las coristas agarrando monte. Hermanos, Pablo dice, ¿cómo sonaría eso, no? De hecho, pensé invitar a alguien aquí a hacer una ilustración, porque dije, capaz no me vuelven a invitar los pastores. Por eso mejor decidí usar esta ilustración así, que se la imaginen, ¿verdad? Pero te puedes imaginar, hermanos, cada quien tocando en tonos diferentes. Es claro, hermanos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se oiría? Imagínenselo, porque ellos ensayan y se tocan bien. Estoy diciendo que se imaginen, ¿verdad? Bueno, hermanos, si los instrumentos simplemente hacen ruido, sin distinguir claramente las notas de una pieza, no hay quien pueda disfrutar de la música. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es como si pusieras música de banda, ¿no? Bueno, perdón a los que les guste la banda. Hermanos, lo mismo sucede con las lenguas. Si no hay enseñanza derivada de ellas, no hay provecho para la iglesia, es claro. Y luego menciona el apóstol el ejemplo de la trompeta, ¿no? Dice el verso 8, porque si la trompeta hace un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y debemos recordar, hermanos, que en ese tiempo, cuando los ejércitos salían a batalla, pues había alguien encargado entre las filas de este ejército para tocar un sonido que fuera entendible, ¿va? No sé, ¿va? Pues, ¿qué significa? Pues que vayamos, ¿va? Pues que nos para atrás, ¿verdad? Pero imagínate el que tocaba un sonido incierto, ¿va? ¿Y ese cuál es? No, es nuevo, yo creo, ¿va? O sea, un toque, hermanos, o un sonido que saliera mal o fuera incierto en el campo de batalla podría significar la derrota. Y esto era grave, hermanos. Ahorita se ríen, pero esto era grave y en el campo de batalla, ¿va? ¿Qué dijo? No entiendo, ¿va? Continuamos leyendo, hermanos. Verso 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, y esta palabra inteligibles es simplemente palabras que se entienden, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado.
Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí, dice Pablo. El año pasado, hermanos, voy a abrirles mi corazón. El año pasado viajamos a Estados Unidos, hicimos un viaje largo por carretera, mi esposa, yo y Lizzy y otra familia, en carros diferentes. Y de regreso en Luisiana, a mi carro le salió una bola, no se ponchó, pero le salió una bola a la llanta y tuve que estacionarme en una interestatal, no había dónde pararme. Y dije, pues déjame cambio la llanta. ¿Quién no sabe cambiar una llanta, verdad? Pero no traía gato. Ese es el problema, ¿va? Mal por mí. Entonces ya chequé en el Google Maps y había una gasolinera a 2 millas, casi 3 kilómetros. La llanta no se ponchó, pero la bola que le salió explotó, fue quizás una capa externa. Llegamos a la gasolinera y era un pueblito muy solo. De hecho, había solo una bomba de gasolina y una pequeña fondita ahí, y había una mujer afuera. Por su color de piel, pues dije, esta es gringa de las gringas, ¿verdad? Y digo, ¿cómo le hago para hablarle? Porque no sé, hermano, no sé inglés, no sé nada. Y algunos amigos me han dicho, ¿ya qué vas a Estados Unidos si no sabes inglés? Y yo como el meme, no le entenderías. Pero bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo te comunicas cuando vas? No sé, o sea, llevábamos una sobrina porque se vino una tormenta y nos tuvimos que separar. Mi cuñado se fue por otro lado y yo por otro, y no había forma de que nos viéramos. Llevaba una sobrina de 7, 8 años, nacida ya, y ella sí habla inglés. Le digo, Allison, ¿me puedes ayudar? Y ella nomás se me quedaba viendo y pelaba los ojos, ¿verdad? ¿Y qué hago? Entonces, Chihuahua, o sea, pues empecé a buscar todo el inglés que tengo, hermanos. Dije, pues aquí traía algunas frases que pueden servir, ¿verdad? Entonces dije, excuse me, pues es como disculpa, ¿no? O sea, pero ¿cómo articulo una frase completa? Disculpa, se me ponchó el carro, necesito un gato para cambiar la llanta. Obviamente me estacioné de manera que vieran el carro, que vieran a Alicia afuera, las niñas, y la llanta de refacción. Pero la llanta no se había ponchado la mía, quiero que entiendan eso, ¿va? Pero dije, ¿cómo le hago? Total, pues dije, I need es necesito. Y cat. Dije, no creo. ¿Cómo se dice gato en inglés? I need acá. Dije, suena bien, ¿no? Pero no, hermano, no crean, o sea, no lo dije, sí lo pensé, pero no lo dije. Sí lo dije, pero no pensé. Total, hermanos, se acercó un hombre, se acercaron unas chicas a echar gasolina, 2 jovencitas, me acerqué con ellas y a señas y les mostré la imagen de un gatito. No, les mostré la imagen de un gato. En inglés es Jack, hermanos, es Jack. Ya después supe, ¿va? Les enseñé la imagen y me entendió, voltearon a ver a Alicia y las niñas y me pasearon el gato. Pero el gato, hermanos, no podía levantar el carro porque la llanta no se había ponchado. Se acercó un hombre, también de allá del otro lado, güero, y me hablaba en inglés. Dije, pues yo cambio la llanta, pero él me hablaba en inglés porque como que me vio que yo batallaba, porque yo levantaba el gato, hermanos, pero la llanta no se elevaba el carro porque la llanta no se le había bajado. Y él me vio batallando, se acercó y me dijo muchas cosas en inglés y no entendía nada. Y yo, no te entiendo, disculpa, ¿qué ocupa? Y no sé qué me hablaba y total, se puso a cambiar la llanta. Y luego me decía algo como que pásame alguna llave o pásame, y yo de que o va. O sea, hermanos. Luego dice, amor, ¿y por qué le hablabas en español si no te entendía? Pues para que me hable en inglés, ¿no? Yo tampoco lo entiendo. Hermanos, dice Pablo, fíjate, dice Pablo y es claro. Muchas variedades de idiomas en el mundo, dice Pablo que hay, pero todas tienen un significado. ¿Pero para quién, hermano? Pues para el que las entiende. Yo no entendía nada. Y aquel cuate tampoco entendía nada de lo que yo. Al final me puso una cara muy seria y me dijo algo de mi llanta de refacción. Ahora, es lo que yo creo. A lo mejor me dijo, son $20 por ayudarte, pero me dijo algo y yo no entendí nada. Yo nomás le dije, thank you. Dije, paréntesis, niños que están aquí. Ya nomás veo esto a Mateo y a Nueva. Aprendan inglés. Esfuércense. Yo fui muy malo en la escuela, hermanos.
y lamentablemente fui malo, fui un desastre en la escuela, pero todavía lo soy, pero ya con Cristo, ¿verdad? Entonces, niños, aprendan inglés, les va a ser útil en alguna etapa de su vida. Y nosotros que estamos cerca de la frontera, no. Entonces, hay mucha variedad de idiomas en el mundo, dice Pablo, y todos, hermanos, tienen un significado. El que habla chino no es que está hablando chino y tiene un significado, pero para el que lo entiende. ¿De acuerdo? En los siguientes versos, hermanos, el apóstol Pablo continúa su discurso repitiendo y recordando cuál debe ser el uso correcto de los dones. ¿Qué dice el verso 2, hermanos? Así que también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de ¿qué iglesia? Hermanos, para edificación de la iglesia, ¿no? Hay algo que debían hacer quienes hablaran en lenguas, hermanos, y esto es pedir en oración poderlas interpretar, ya que si solo hablaban o en el espíritu o en lenguas, hermanos, dice que su entendimiento quedaría sin fruto. Fíjate lo que dice el verso 13 y el verso 14, ¿no? Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En estos versos, hermanos, del 13 al 18, que ya leí algunos, vemos una palabra repetida o dos palabras, espíritu y entendimiento. ¿Sí lo notaron eso? Espíritu y entendimiento lo vemos del verso 13 al verso 18, repetido 4 veces cada uno, si no me equivoco. En Romanos, hermanos, 8, 26 y 27, Pablo nos dice que la oración es una comunicación entre el espíritu de una persona y Dios. Y solo ocurre por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, por lo que leemos en estos versos, los corintios estaban dejando guiar por las emociones, orando y cantando en lenguas, pero eso no estaba edificando a nadie. Dice Pablo, ¿cómo dirá amén tu hermano que está al lado tuyo si no está entendiendo lo que hablas? Es imposible. El apóstol dice, oraré con el Espíritu, y cantaré también con el entendimiento. Esta palabra, hermanos, entendimiento es usar la mente, ¿de acuerdo? Es usar la razón, es hablar de una manera que se pueda comprender. ¿Me explico? Alguien dijo, hermanos, la vida cristiana no depende totalmente del intelecto, pero el cristiano necesita el intelecto para disfrutar plenamente la experiencia cristiana. El hombre alcanza la culminación de la vida espiritual cuando las emociones y el intelecto se elevan juntos en un acto de adoración. Orar y cantar en lenguas puede ser un alivio espiritual y hacer que uno se sienta inspirado, pero no agrega nada al entendimiento del evangelio. Es claro, hermanos. Y hermanos, en Familia Fe no estamos peleados con las emociones. Quiero dejar eso claro. Y creo que los pastores lo han dicho en otras ocasiones. He visto hermanos cantar y alzar sus manos, ¿verdad? He visto hermanos llorar en el tiempo en que cantamos. He oído hermanos en la predicación decir, amén, gloria a Dios. Hermanos, no estamos peleados con eso. Pero si ahorita quieres venir a remolinear aquí, te saco, ¿ah? ¿Me explico? La iglesia, Familia de Fe, no está peleado en que uses tus emociones, pero hermanos, dice Pablo, tenemos que usar las emociones con la razón. ¿Queda claro, iglesia? Qué bonito, hermanos, es cantar y a veces un canto llega a tu corazón, confronta tu vida, tu pecado y te hace llorar y no estamos peleados con eso. La semana pasada en un canto de alabanza un joven estaba brincando atrás. Bueno, en el tiempo de alabanza está bien, sin mover y atropellar a su hermano que tiene alrededor. ¿Estamos de acuerdo? No estamos peleados con eso, hermanos. Para cerrar este segundo encabezado, hermanos, Pablo no quiere sonar tan áspero con este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué les va a decir Pablo a los corintios, hermanos?
En el verso 18 y 19, síganme con su vista. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, con mi razón, ¿de acuerdo? Para instruir, hay otra versión que dice para enseñar a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Es claro la palabra, hermanos? Sí lo es. Pablo ha venido dejando claro desde los capítulos anteriores que los dones espirituales han sido dados a la iglesia para su edificación. Por lo mismo, hermanos, hablar en lengua sin que nadie más sepa lo que se está diciendo, Pablo dice, no edifica a nadie. Incluso, hermanos, no edifica ni siquiera al que las está hablando. Por eso Pablo dice, si tú hablas en lenguas, pídele a Dios que las puedas interpretar, porque no estás entendiendo nada. Porque alguien podría decir, bueno, dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, entonces yo me estoy edificando. Hermanos, el contexto de este pasaje es de una reunión corporativa. No sé si me explico, ¿no? Pablo no está diciendo que en tu manera privada hablas en lenguas para que te edifiques. No me explico. El contexto de este pasaje está hablando de una reunión corporativa, de los dones usados de una manera en que puedan bendecir a los demás. Y aun si tú mismo o yo mismo hablar en lenguas, yo no estoy entendiendo lo que estoy hablando. Dice Pablo, pídele a Dios que puedas interpretar. Pablo pareciera, hermanos, un poquito crecido, ¿no? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pareciera que Pablo, hermanos, suena algo presuntuoso en esta declaración. Pero recordamos, hermanos, que el apóstol Pablo era un misionero. Él había estado en diferentes partes, lugares, culturas, pueblos, ¿verdad? Se dice, hermanos, que el apóstol Pablo tenía una capacidad lingüística increíble. Más sin embargo, ya leímos y lo acabamos de mencionar. Dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras o hablar en lenguas. Hermano, ¿nos está quedando claro cómo se debe usar este don y nuestros dones para edificación de la iglesia? Una pregunta, hermano. Bueno, son varias. Hermano, si Dios te ha añadido a un cuerpo y ya hemos visto que cada miembro es importante y necesario ¿por qué entonces te sigues mutilando? Es decir, ¿por qué sigues excluyéndote, negándote servir a tus demás hermanos con los dones que Él te dio? ¿Por qué, hermano? Lo repito, te hago nuevamente la pregunta. Si Dios te ha añadido a un cuerpo de creyentes y ya hemos visto que cada miembro es importante y necesario, ¿por qué entonces te sigues automutilando, cortando, verdad? Es decir, ¿por qué sigues excluyéndote, negándote a servir a tus demás hermanos con los dones que el Señor te ha dado? ¿O tú qué sirves? ¿Por qué te crees más que otros si solo estás haciendo lo que debes hacer con tus dones? No haces nada extraordinario, hermano, si vienes a servir. Gloria a Dios por eso, te agradecemos, ¿verdad? Pero no estamos haciendo nada extraordinario. Estás haciendo lo que te toca. Ahora alguien podría decir, pues que yo no tengo dones, o yo no sé cuáles son mis dones que el Señor me dio. Hermano, pues alejándote de la vida espiritual de la iglesia, menos sabrás de qué manera puedes servir a tus hermanos. Y te estoy exhortando. ¿Y cuáles dones tengo y cómo puedo servir a los demás? Alejándote de la vida espiritual de la iglesia, menos vas a saber. Viniendo una vez al mes, hermanos, no sabrás de qué manera puedes servir a tus demás hermanos. Involúcrate. Dios quiere, hermanos, Dios busca o quiere la edificación de su iglesia. Por tanto, usa tus dones correctamente, pero sobre todo proclama
su palabra. Y vamos a pasar, hermanos, al último punto, o mi último encabezado, y esto lo vamos a ver del verso 20 al verso 25. Le he titulado, usa tus dones correctamente. Usar tus dones correctamente, bendice a la iglesia y alcanza a los perdidos. Hermanos, el apóstol pensaba en una cosa al oír a los corintios, al ver o al escuchar cómo estos hermanos estaban usando estos dones de una manera incorrecta. ¿Sabes qué decía el apóstol? Son unos niños, son unos inmaduros. ¿Qué dice el verso 20, hermanos? Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. De hecho, Pablo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 también les dijo, no pude hablarles como espirituales, dice Pablo a los corintios, no puedo hablarles como hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este sustantivo, hermanos, sin duda les quedaba perfecto, como anillo al dedo a los corintios. Son unos niños. Eran orgullosos, ¿te acuerdas? Había divisiones. Algunos se emborrachaban, algunos inmorales. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Armando. ¿Cuántos cesaristas hay aquí ya? Qué bueno que no haya. Qué bueno, ¿va? Eran inmaduros los corintios. Les quedó perfectamente este sustantivo. Son unos niños, son unos inmaduros. Por eso Pablo, hermanos, les exhorta, no sean niños en la manera de pensar. Esta frase, hermanos, manera de pensar o en su pensamiento nos habla de inteligencia. Es decir, hermanos, usen su razonamiento e inteligencia para así poder madurar y crecer en todo lo referente al evangelio, a lo verdaderamente espiritual. Es lo que Pablo les está diciendo. Hermanos, ¿qué hacen los niños? Bueno, los niños prefieren la diversión a la utilidad, lo brillante a lo llamativo a lo estable. ¿Nunca fuiste a un circo o ahí a pasear, no sé, a fundidora y que vendían esas como espadas de muchos colores, ¿verdad? Y el niño, papá, cómprame ese, papá, cómpramelo. Y tú sabes que esa cosa en una caída se va a desmoronar y ya no va a jalar. Pero, papá, o sea, a ellos les llama la atención eso. Papá, yo lo quiero. Y tú, hijo de su, ¿cuánto, señor? 100 pesos. Ah, sí, no, esos valen 30, va en Temu. Bueno, los niños buscan lo llamativo, lo vistoso. ¿De acuerdo? Ellos buscan la diversión en vez de la utilidad. Esto es lo que estaban haciendo los corintios, hermanos. Pablo les dice, sean como niños, pero en la malicia. Ahí sí, seas como niño. ¿Ah? Y todos sabemos, hermanos, que en cuestión de cosas malas, ¿cómo son los niños? Hombre, hermano. Al niño, hermanos, en la escuela a su amiguito le puede robar el gansito, pero él va a salir tomado de la mano en la salida, no hay problema. Tú y yo sí somos rencorosos, ¿verdad? Tú y yo sí es de que el que me la hizo, ahí sí se la saben, ¿ya ven? El que me la hizo me la paga, pero los niños no, hermano. El niño puede pelear con su hermanita y enseguida estar orando juntas, agarradas de la mano. Pablo dice, sean así como los niños, pero en las cosas malas. Los corintios, hermanos, debían dejar a un lado lo extravagante y lo llamativo de las lenguas y más bien ver de qué manera podían ser más edificados mutuamente en un culto público. Por eso los versos siguientes, hermanos, Pablo les recuerda que el propósito y resultado de las lenguas y de la profecía, ¿para qué son? Verso 21 y 22. De hecho, hermanos, quiero leer del 21 al 25 porque es muy interesante toda esta idea que plantea el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes.
Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán ustedes que están locos? Pero si todos profetizan, entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Él se postrará y adorará a Dios. Estos versos, hermanos, quizás sean los de un poco más difícil interpretación. Hay algo muy interesante, hermanos. A primera vista quiero que me lean que si me sigan con su vista de los versos 21 al 25. A primera vista parece haber una contradicción entre lo que Pablo dice en el verso 21 y 22 y lo que dice en el verso 23 al 25. Que dice bueno, ¿por qué, hermanos? Pablo dice que las lenguas son una señal ¿para quién? Para los incrédulos. ¿De acuerdo? Pero si volvemos a leer los pasajes del 23 al 25, nos hace ver que las lenguas lo que hace es confundir al incrédulo que entra casualmente a una reunión o a una congregación, mientras la profecía puede ser un medio de bendición o señal para el creyente. ¿De acuerdo? Pero al parecer, hermanos, la clave está en el verso 21, ¿de acuerdo? Donde el apóstol Pablo cita a Isaías, al profeta. Fíjate lo que dice Isaías 28:11, de hecho ahí viene también. Dice Isaías, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Hermanos, este pasaje de Isaías, si lo leemos en su contexto, está dirigido a los incrédulos de Israel, del pueblo judío, ¿de acuerdo? Quien una y otra vez estaban rechazando los mensajes proféticos que les exhortaban a volverse al arrepentimiento, volverse a Dios. El Señor había hablado y no habían querido escuchar. Claramente Dios en su lengua materna les había hablado por medio de profetas. Pero ahora tendrían que ir a escuchar una algarabía de lenguas desconocidas, que serían las de los asirios, sus enemigos, y que también ocuparían esta ciudad de Jerusalén como un instrumento de juicio. Ahora, hermanos, debemos recordar que Pablo no dejaba nunca de preocuparse, y hablando ahorita de Corintios, debemos recordar que Pablo nunca dejaba de preocuparse por la incredulidad de sus compatriotas judíos. De modo que él está pensando en este texto de Corintios, hermanos, en los incrédulos de su nación, que siempre pedían señales. De hecho, mira, Corintios, hermanos, al principio Pablo nos dice esto. Porque en verdad los judíos piden señales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Los judíos, hermanos, pedían señales. ¿De acuerdo? Debemos recordar, hermanos, que en aquella época, en esta época que estamos hablando de la iglesia de Corinto, se producían señales entre las filas de los judíos, y entre esas señales era el hablar en lenguas. De hecho, hermanos, si tú recuerdas, en el libro de los Hechos, siempre que estaba involucrado el don de lenguas, ¿quiénes estaban presentes? Judíos. Porque la intención era que ellos entendieran el evangelio, que reconocieran que Jesús verdaderamente era el Mesías prometido. ¿De acuerdo? Sin embargo, hermanos, estos judíos incrédulos no le atribuían esta obra al Espíritu Santo, sino que la rechazaban, persistiendo en su camino hacia los juicios que pronto habían de caer sobre la nación. Y esto pasó, hermanos, en el año 70, incluso desde el 66, con la persecución de Nerón y con la destrucción del templo en el año 70. Así que, hermanos, el don de lenguas es dado para señal no a los creyentes, sino a los que no creen, pero de entre los judíos. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, considerando los versículos 21 y 22, debemos considerar, hermanos, los versículos 21 y 22 como un inciso en el que Pablo piensa en sus compatriotas incrédulos. Ahora podemos, hermanos, entonces comprender lo que dicen los versos 23 al 25, ¿verdad? Por tanto, si toda la iglesia se reúne y si todos hablan en lenguas y entra algunos sin ese don, que son incrédulos, ¿no dirán ustedes
o que están locos. Hermanos, el apóstol estaba pensando en la iglesia reunida, imaginando el caso extremo en que todos empezaran a hablar en lenguas. ¿Cuál sería el efecto, hermanos, de la gente sencilla o los incrédulos que entraran a una reunión? Dice Pablo, iba a parecer un manicomio, no entiende nada de lo que se está hablando. Pero si todos profetizan, dice Pablo, y entra un incrédulo, si escucha una proclamación del mensaje de Jesucristo de una manera entendible, entonces sí provocaría algo en ellos. ¿Qué provocaría, hermanos? Dice los últimos versos. Será convencido. Esta palabra convencido, hermanos, significa convicto. Alguien que ha cometido un delito del cual se le ha sido probado. El pecador incrédulo entonces puede ver su delito, puede ver lo malo que él es. Se dice, hermanos, de un amigo de Sócrates, que a veces le decía, Sócrates, te odio porque siempre que me encuentro contigo me haces ver lo malo que soy. Y es lo que queremos con el evangelio cuando es proclamado de una manera que se entienda. Dice también el pasaje que por todo será convencido, por todo será juzgado. Esta frase o esta idea, hermanos, es traer a la persona a juicio. ¿De acuerdo? Que esta persona reflexione en la manera que está viviendo, que vea las consecuencias que va a haber por su maldad y por su pecado, que le revele lo miserable que es y la necesidad de un Salvador. Incluso dice el pasaje que le revele los secretos que hay ocultos en su corazón. Y la última cosa que hace, hermanos, es hacer caer de rodillas ante Dios. Al reconocer su maldad, no queda más que caer postrado ante Dios y adorarlo. Como dijo aquel publicano, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Ves entonces, hermanos, la importancia de proclamar un mensaje claro de Dios? Es claro, hermanos, este pasaje. Pablo dice, deseen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque esto, hermanos, sí edifica a la iglesia. Y como conclusión, ha quedado claro, hermanos, que el propósito de los dones espirituales es que sean de edificación dentro de la iglesia y que sean usados para alcanzar a los perdidos. Hermano, no son para que sientas bonito cada vez que los uses. No son para que seas el centro de atención de tus hermanos. Los dones espirituales no son para competir y ser popular dentro o fuera de tu iglesia. No, mi hermano, el único fin y propósito de tus dones es que tu hermano y tú y yo crezcamos juntos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que los incrédulos vengan, reconozcan su pecado, se postren y adoren a nuestro Dios. Hermano, te recuerdo, y tú lo sabes muy bien, que aquel día no estarás frente a tus pastores rindiendo cuentas. Hermano, a tus pastores, diles cualquier cosa, ellos te creen. Guiño, guiño, Sergio. Tú diles que tus hijos no te dejan. Tú diles que vives lejos, ellos te lo van a creer. Tú diles que tu trabajo te invade mucho y no tienes tiempo, eso díselos a ellos. Pero hermano, en aquel día no vas a estar frente a tus pastores. En aquel día vas a estar frente al pastor de pastores y no habrá manera de que te zafes. Y si quieres, ve preparando tu argumento desde hoy, porque lo vas a necesitar. Querido hermano, te pido por favor que mires a Cristo. Él es el mejor ejemplo de cómo se debe servir a los demás. Él no buscó la fama, de hecho fue despreciado. Él no buscó el aplauso, de hecho fue abofeteado. No buscó halagos y gloria, de hecho fue maldecido. Jesús, el Hijo de Dios, rehusó servirse a sí mismo, sino que vino y se dio por completo por amor a su iglesia. Quiero leerte Filipenses, hermanos, 2, del 1 al 8. Ya estoy terminando. Por tanto,
Filipenses 2 del 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero si hay alguien aquí sin Cristo en esta tarde, déjame decirte que hay un don también para ti. Hay un don que Dios ofrece a todo aquel que lo acepte. Y este es el don de la salvación. Este es el regalo de la vida eterna que se recibe, hermanos y amigos, que tú me visitas solamente reconociendo tu pecado, poniendo tu mirada, tu vista en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amigo, por favor, no salgas de este lugar. Aprópiate de ese regalo. Aprópiate de ese don de la salvación. Te lo pido, hermano y amigo que me escuchas. Dios quiere la edificación de su iglesia. Por tanto, usa tus dones correctamente, pero sobre todo, proclama su palabra. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres claro en ella, Dios. Nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los que no queremos obedecerla, Dios, pero tú has sido claro en tu palabra, Dios. Y como oraba al principio, redarguye a cada uno de los que estamos en este lugar, por favor, Dios. Por favor, Dios, que no sea una prédica más. Que tu Espíritu Santo, Dios, en esta hora confronte nuestros corazones. Y que aquel que está sin Cristo, Padre, dale ese don de la salvación. Te lo ruego, Dios, obra en él también. Sigue obrando en nuestra iglesia, Dios. Que podamos entender el fin y el propósito por el cual tú nos has dado los dones, Dios. Que entendamos que lo que hacemos no es para beneficio propio, sino para bendecir y edificar a nuestros hermanos. Quita todo egoísmo, Dios, de nosotros. Y por favor, Dios, despierta a aquellos, Dios, que están durmiendo. Aquellos que saben correctamente el don que tú les has dado y que aún se niegan a ponerlo al servicio de los demás. Y a nosotros que sabemos perfectamente, Señor, el don que tenemos, ayúdanos, Dios, a usarlo en humildad, con amor, buscando la edificación siempre de nuestros hermanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.